12. La era del carnero. Cuando por fin llegó la era del carnero, no vino como el amanecer de una nueva era. Por el contrario, fue acompañado por la oscuridad al mediodía, la oscuridad de una nube de radiación mortal, debido a la primera explosión de armas nucleares en la Tierra. Fue la culminación de más de 2 siglos de agitación y de la guerra que enfrentó a dioses contra dioses y nación contra nación. Y en sus consecuencias, la gran civilización sumeria que había durado casi 2 milenios yacía postrada y desolada, su gente muerta, herida o enferma, sus restos dispersados en la primera dispersión del mundo. Marduk sí ganó la supremacía. Pero un nuevo orden siguió, fue uno de nuevas leyes y costumbres, una nueva religión y creencias. Una época de retroceso en las ciencias para unas nuevas, de la astrología en vez de la astronomía, incluso de un estado nuevo y menor para las mujeres. ¿Por qué tenía que ser así? Era el cambio tan devastador y amargo solo porque se trataba de protagonistas ambiciosos, porque los Anunnaki, y no los hombres, habían dirigido el curso de los acontecimientos. Pero todo estaba destinado, predeterminado, y la fuerza, e influencia, real o imaginaria, para que cuando todo pasara hacia una nueva casa zodiacal fuese tan abrumadora que hiciera que los imperios cayeran, y que debieran cambiar sus religiones, sus leyes y sus costumbres y su organización social debían ser revocadas. Revisemos el registro de ese primer cambio conocido. ¿Acaso podemos encontrar respuestas completas, seguro pistas esclarecedoras? Fue, según nuestros cálculos, alrededor del 2295 a.C. que Marduk dejó Babilonia. Primero fue a la tierra de las minas y luego a las regiones no especificadas por los textos de Mesopotamia. Marduk dejó muy claro de que los instrumentos y otras obras de maravilla que él había puesto en Babilonia debían seguir sin ser alteradas. Pero después de que Marduk se fuera de Babilonia, Nergal-Erra rompería su promesa. Por simple curiosidad, o quizás con la mente con malicia, Nergal-Erra entró en el prohibido Higunu, la misteriosa cámara que Marduk había declarado fuera de los límites. Nergal-Erra media vez entró, hizo que la brillantez de la cámara desapareciera. Acto seguido, tal como lo había advertido Marduk, el día se convirtió en noche y comenzaron las calamidades que afligen a Babilonia y a su gente. Era la brillantez radiante, un dispositivo de operación nuclear. No está claro lo que era, salvo que los efectos adversos comenzaron a propagarse a través de Mesopotamia. Los demás dioses estaban enojados por la acción de Nergal. Incluso su padre Enki lo recriminó y le ordenó volver a sus dominios africanos, en Kuta. Nergal acató la orden. Pero antes de irse destrozó todo lo que Marduk había creado, y dejó atrás a sus guerreros para asegurarse de que los seguidores de Marduk en Babilonia permanecerían sometidos. Las dos salidas, la primera de Marduk y luego la de Nergal, dejan la escena libre para los descendientes de Enlil. El primero en tomar ventaja de la situación fue Inanna, Ishtar. Ella eligió a un nieto de Sargón, llamado Naram-Sin, y que significa, el favorito de Sin, para ascender al trono de Sumeria-Akkad. Y con él y sus ejércitos como sus suplentes, ella se embarcó en una serie de misiones de conquistas. Entre sus primeros objetivos estaba el gran lugar de aterrizaje en las montañas de Cedro, la inmensa plataforma de Baalbek en el Líbano. Luego ella invadió las tierras a lo largo de la costa mediterránea, apoderándose del centro de control de la misión en Jerusalén y en el punto de cruce de la ruta terrestre, la cual estaba ubicada entre Mesopotamia, el Sinaí y Jericó. Ahora el puerto espacial, en la península del Sinaí, estaba bajo su control. Sin embargo, insatisfecha, Inanna intentó cumplir su sueño, el de dominar Egipto, un sueño destrozado por la muerte de Dumuzi. Guiando, exhortando, y armando a Naram-Sin con las armas impresionantes de ella, Inanna, Ishtar, ocasionó la invasión de Egipto. Los textos sugieren al reconocer a Inanna, Ishtar, como un adversario directo de Marduk, Nergal le dio su ayuda real o asistencia tácita en esa invasión. Pero los otros líderes de los Anunnaki no vieron todo esto con serenidad. No solo hizo que se violaran los límites regionales de los enlilitas y enkitas, sino también agarró bajo su control el espacio puerto, esa zona sagrada neutral en la cuarta región. Se convocó una asamblea de los dioses en Nippur, para lidiar con los excesos de Inanna. Como resultado, fue emitida una orden para su arresto y juicio por Enlil.
Al escuchar eso, Inanna abandonó su templo en Agade, capital de Naram-Sin, y se escapó para ocultarse con Nergal. Desde lejos, envió órdenes y oráculos a Naram-Sin, animándole a continuar con las conquistas y el derramamiento de sangre. Para contrarrestar eso, los otros dioses autorizaron y permitieron a Ninurta para que trajera tropas leales de las vecinas tierras montañosas. Un texto titulado La maldición de Agade describe los acontecimientos y el voto de los Anunnaki para destruir Agade. Fiel a esa promesa, la ciudad, una vez el orgullo de Sargón y la dinastía de Akkad, nunca más fue encontrada de nuevo. La era relativamente breve de Ishtar había llegado a su fin. Y para traer alguna medida de orden y estabilidad a la Mesopotamia y a sus tierras vecinas, Ninurta, bajo el cual había comenzado el reinado de Sumer, se le volvió a dar otra vez el mando del país. Antes de que Agade fuese destruida, Ninurta, su corona de señorío, la tiara de la realeza, el trono que se le dio para gobernar, a su templo trajo. En aquel momento su centro de culto estaba ubicado en Lagash, en su recinto sagrado llamado Girsu. Desde allí, volando en su pájaro negro divino, Ninurta recorría la llanura entre los dos ríos y las tierras montañosas adyacentes. La restauración de riego y la agricultura, el orden y la tranquilidad hizo regresar, poniendo ejemplos personales por su inquebrantable fidelidad a su esposa Bau. Su sobrenombre era Gula, y significa la grande, con la cual tuvo retratos hechos, y dedicado a su madre Ninarsag, proclamó leyes morales y los códigos de justicia. Para ayudar en estas tareas, nombrado a un humano virrey. Alrededor del año 2160 a.C., Gudea era el elegido. En Egipto, tras el exilio de Marduk-Ra, la invasión de Naram-Sin y el castigo a Nergal, el país estaba en desorden. Los egiptólogos lo denominan como el siglo caótico, entre el 2180 y 2040 a.C., el primer periodo intermedio de la historia egipcia. Era una época en la cual el antiguo reino, que se centró en Menfis y Heliópolis, fue atacado por los príncipes de Tebas en el sur. Temas políticos, religiosos y los asuntos de calendario se involucraron. Por otro lado de los humanos estaba la confrontación de las casas zodiacales entre el toro y el carnero. Desde el principio del reinado de la dinastía egipcia y religión, el mayor halago celestial a los grandes dioses era compararlos con el toro del cielo. Su símbolo en la tierra, el sagrado toro de Apis, era venerado en Heliópolis y Menfis. Algunas de las primeras inscripciones pictográficas, tan viejas que Flinders Petrie, en su libro titulado Las tumbas reales, las atribuyó a la época de la dinastía Cero, mostraron este símbolo, el de toro sagrado, sobre un barco celestial con un sacerdote sosteniendo objetos rituales enfrente de él. Las representaciones en esta placa arcaica y en otras similares, también reportadas por Flinders Petrie, muestran también claramente la esfinge, que indica sin duda que la esfinge ya había existido muchos siglos antes de la supuesta construcción por el faraón Kefren de la cuarta dinastía. Como más tarde en Creta para el Minotauro, un laberinto especial fue construido para el toro de Apis en Menfis. En Saqqara, esculturas de barro de cabezas de toro con cuernos naturales fueron colocados en huecos dentro de la tumba de un faraón de la segunda dinastía. Y se sabe que Zoser, un faraón de la tercera dinastía, celebraba especiales ceremonias en honor al toro del cielo en su amplia pirámide, en el complejo de Saqqara. Todo lo que habían tenido lugar durante el reino antiguo, un periodo que llegó a su fin hacia el año 2180 a.C. Cuando los sacerdotes tebanos de Amon-Ra comenzaron la campaña para sustituir la religión de Heliópolis y Menfis y el calendario, representaciones celestiales todavía mostraban al sol saliendo sobre el toro del cielo. La diferencia era que el toro del cielo era representado atado y dominado. Más adelante, cuando el nuevo reino Egipto se unificó con Tebas como su capital y Amon-Ra fue elevado a la supremacía, el toro del cielo era representado perforado y desnutrido. La constelación del carnero comenzó a dominar el arte monumental y celeste, y a Ra se le dio el sobrenombre de carnero de los cuatro vientos, y fue así representado para indicar que él era el amo y señor de las cuatro esquinas y las cuatro regiones de la tierra, donde estaba todo durante ese primer periodo intermedio, cuando en los cielos y en la tierra el carnero y sus seguidores estaban luchando y ahuyentando al toro y a sus seguidores. No hay ningún indicio de que intentó recuperar el reinado de un Egipto dividido y caótico.
Era una época cuando, sin renunciar a sus nuevos dominios en el Nuevo Mundo, él podría ir sobre aquello en el que se había convertido en habilidoso, en la construcción de observatorios circulares y la enseñanza de los habitantes locales en viejos y nuevos lugares, de los secretos de los números y el conocimiento del calendario. La reconstrucción del primer Stonehenge al segundo Stonehenge y al tercer Stonehenge, en ese preciso momento era uno de esos edificios monumentales. Si leyendas se considerarán como transportadores de hechos históricos, entonces la de los africanos llegando a construir los círculos megalíticos de Stonehenge sugieren que Tot, alias Quetzalcóatl, había traído para la tarea de reconstrucción algunos de sus seguidores Olmeca, que para entonces se habían convertido en expertos albañiles en Mesoamérica. El modelo ideal para esos proyectos fue la invitación por Ninurta para venir a Lagash y ayudar a diseñar, orientar y construir el Eninu, el nuevo templo pirámide de Ninurta. ¿Fue solo un trabajo de amor o había una razón más convincente para esa explosión de actividad astronómica relacionada? Lidiando con el simbolismo que guió la construcción del templo en Sumer, Beatrice Goff, en su libro, Símbolos de la prehistoria Mesopotamia, escribió así la construcción del Eninu. El tiempo es el momento cuando en el cielo y en la tierra que los destinos eran decididos. Que el templo se construyó del modo en que sus planificadores divinos lo habían ordenado y en el momento específico que debía ser construido e inaugurado, ella determinó que todo era parte de un plan preordenado cuando se deciden los destinos. La tarea o misión de Gudea formaba parte de un plan cósmico. Esto, concluyó, era el tipo de establecimiento de que no solo el arte y el ritual, sino también la mitología van de la mano como elementos esenciales de la religión. Hacia el año 2200 a.C. fue en efecto un tiempo cuando en el cielo y en la tierra los destinos eran decididos, porque era el tiempo de una nueva era, la era del carnero, debía reemplazar la antigua era, la era del toro. Aunque Marduk-Ra estaba en el exilio, creció una competencia hacia los corazones y las mentes de la gente, ya que los dioses habían llegado a depender cada vez más de los humanos, reyes, y de los ejércitos humanos para lograr sus fines. Muchas fuentes indican que Nabu, el hijo de Marduk, estaba cruzando las tierras que más tarde se conocerían como las tierras de la Biblia, buscando seguidores para el lado de su padre. Su nombre, Nabu, tiene el mismo significado y viene del mismo verbo por el cual la Biblia denomina a un verdadero profeta. Naví, el que recibe las palabras divinas y signos, y a su vez se las expresa a las personas. Las señales divinas de las que hablaba Nabu eran la de los cambios en el cielo. El hecho de que el año nuevo y las otras fechas ya no ocurrirían en las fechas de antes. El arma de Nabu, en nombre de Marduk, fue el calendario. Uno se puede preguntar, ¿estaba allí para ver o determinar que era poco claro, o en controversia? La verdad del asunto es que aún hoy en día, nadie puede asegurar cuándo una era ha terminado y la otra ha comenzado. Podría ser arbitrario, el cálculo matemático preciso que desde el gran ciclo precesional de 25.920 años está dividido en 12 casas, cada casa o era dura exactamente 2160 años. Eso fue la base matemática del sistema sexagesimal, la proporción de 10:6 entre tiempo divino y celestial. Pero si ninguna persona estaba viva, ningún astrónomo sacerdote había presenciado el comienzo de una era y su final, y si ningún humano vivió 2160 años, era la palabra de los dioses, o la observación de los cielos. Pero las constelaciones zodiacales son de varios tamaños, y el Sol puede permanecer periodos más largos o más cortos dentro de ellas. El problema es especialmente agudo en el caso de Aries, que ocupa menos de 30 grados del arco celeste, mientras que sus vecinos Tauro y Piscis se extienden más allá de sus casas oficiales de 30 grados. Así que, si los dioses no estaban de acuerdo, algunos de ellos, por ejemplo Marduk, que también había sido entrenado en las artes de las ciencias por su padre Enki, y Nabu, podrían decir, 2160 años han pasado, ha llegado el momento. Pero otros, por ejemplo Ninurta, Tot, pudieron y dijeron, pero mira al cielo, ¿acaso ves realmente el cambio que ocurre? Los registros históricos, como se detalla en los textos antiguos y afirmado por la arqueología, indica que la táctica funcionó, al menos por un tiempo.
Marduk permaneció en el exilio y en la Mesopotamia, la situación se calmó lo suficiente para que las tropas montañesas pudieran regresar. Después de servir como un cuartel general por 99 años y 40 días según los registros antiguos, Lagash podría convertirse en un centro de civiles para la glorificación de Ninurta. Hacia el año 2160 a.C., eso se expresó por la construcción del nuevo Ninu, bajo el reinado de Gudea. La época de Ninurta duró aproximadamente 150 años. Entonces, satisfecho de que la situación estaba bajo control, Ninurta partió hacia una misión lejana. En su lugar Enlil nombró a su hijo Nannar-Sin para la supervisión de Sumeria. Kadisu, centro culto, se convirtió en la capital de un imperio revitalizado. Era un cargo con más implicaciones políticas y jerárquicas para Nannar-Sin, el cual era conocido como el dios Luna, y en su elevación a la supremacía, anunció que el calendario puramente solar de Marduk-Ra se hizo basado en el calendario lunar solar de Nippur, el cual Nannar-Sin anunciaba que era el único y verdadero, religioso y políticamente. Para mantener esta unión, un alto sacerdote experto en los conocimientos de la astronomía y en predicciones celestes fue enviado desde el templo de Nippur al enlace de Ur. Su nombre era Tare. Con él estaba su hijo de 10 años de edad llamado Abraham. El año, según nuestros cálculos, era el 2113 a.C. La llegada de Tare y su familia en Ur coincidió con el establecimiento del reinado de 5 sucesivos gobernantes conocidos como la tercera dinastía de Ur. Él, y Abraham, siglo siguiente vio por un lado, la culminación gloriosa de la civilización sumeria. Su modelo ideal y sello fue el Gran Zigurat construido allí para Nannar-Sin, un edificio monumental que, aunque en ruinas por casi 4000 años, todavía domina el paisaje y sobrecoge al espectador por su inmensidad, la estabilidad y complejidad. Bajo la dirección activa de Nannar-Sin y su esposa Ningal, Sumer alcanzó nuevas alturas en arte, ciencias, literatura y organización urbana, agricultura, en la industria y comercio. Sumer se convirtió en el granero de las tierras de la Biblia, sus industrias de lana y ropa estaban en una clase por sí mismos, sus comerciantes eran los comerciantes famosos de Ur. Pero eso fue solo un aspecto de la época de Nannar-Sin. Por otro lado, colgando y sostenido por toda esta grandeza y gloria, era ordenado y guiado por el destino del tiempo, el incesante y cambiante tiempo, de un año a otro, de la posición del sol cada vez menos en la casa de Gudana, que significa, el toro del cielo, y cada vez más cerca a la casa de Kumal, el carnero celestial, con todas las consecuencias malas. Desde que se le dio el sacerdocio y la realeza, la humanidad había conocido su lugar y su papel. Los dioses fueron los señores, para ser adorados y venerados. Había una jerarquía definida, rituales prescritos y días sagrados. Los dioses eran estrictos pero con buena voluntad y bondadosos, sus decretos eran afilados pero justos. Durante milenios los dioses supervisaron el bienestar y el destino de la humanidad, el tiempo restante claramente aparte de la gente, accesible solo por el sumo sacerdote en las fechas especificadas, comunicándose con el rey con visiones, señales o signos. Pero ahora todo eso comenzaba a desmoronarse, los mismos dioses estaban en desacuerdo, mencionando diferentes visiones, señales o signos celestiales, y un calendario cambiante, enfrentando cada vez más una nación contra nación en la causa de las guerras divinas, riñas y derramamiento de sangre. Y la humanidad, confundida y desconcertada, hablando cada vez más de Dios mío y tu Dios, ahora incluso comenzaron a dudar de la credibilidad divina. En tales circunstancias Enlil y Nannar-Sin escogieron cuidadosamente el primer gobernante de la nueva dinastía. Seleccionaron a Ur-Nammu, que significa la alegría de Ur, un semidios cuya madre era la diosa Ninsun. Sin duda fue una jugada muy calculada, la intención de recordar o traer a la memoria recuerdos de pasadas glorias entre el pueblo y los buenos viejos tiempos, para Ninsun, la cual era la madre del famoso Gilgamesh, que era todavía exaltado en cuentos épicos y en representaciones artísticas. Él fue un rey de Erech, que tuvo el privilegio de haber visto tanto el lugar del aterrizaje en las montañas de Cedro en el Líbano y el puerto espacial en el Sinaí.
Y la elección de Urnamo, otro hijo de Ninsun, unos 700 años después, debía traer a la memoria confidencias de que esos lugares de gran importancia volverían a ser parte del patrimonio de Sumer, su tierra prometida. La asignación de Urnamo era la de orientar al pueblo lejos de los malos caminos, de no seguir los dioses equivocados. El esfuerzo estuvo marcado por la reparación y reconstrucción de los principales templos de la tierra, con la excepción visible del templo de Marduk en Babilonia. El siguiente paso fue someter a las ciudades malas donde Nabu estaba haciendo y consiguiendo seguidores para Marduk. Con ese fin Enlil le proporcionó a Urnamo una arma divina, con la cual en las tierras hostiles amontonará a los rebeldes por montones. Que el cumplimiento del tiempo celestial en Lilita era un propósito importante, se hizo claro en el texto que cita las instrucciones de Enlil a Urnamo sobre el uso del arma, como el toro que aplastara a los países extranjeros, como el león en la casa de los pecadores, para destruir a las ciudades malas, y los limpies de la oposición a los nobles. El equinoccio del toro y el solsticio del león debían ser confirmados. Cualquier oponente de los nobles tenía que ser perseguido, aplastado y destruido. Liderando el llamado a la expedición militar, Urnamo no conoció la victoria, sino un final despreciable. En el curso de la batalla su carroza se atascó en el lodo y cayó en él, solo para ser aplastado por sus propias ruedas. La tragedia se agravó cuando el barco, que regresaba con su cuerpo a Sumer, se hundió en el camino, así que el gran rey ni siquiera tuvo un entierro digno. Cuando llegó la noticia, la gente se entristeció y desconfiando. ¿Cómo ocurrió y por qué el señor Nannar-Sin no lo sostuvo a Urnamo de la mano? ¿Por qué Inanna no puso su brazo noble alrededor de su cabeza? ¿Por qué Utu no lo atendió? ¿Por qué Anu alteró su santa palabra? Seguramente fue una traición por los grandes dioses. Solo podía suceder porque Enlil engañosamente cambiado su decisión y su suerte. La trágica muerte de Urnamo y la duda de los dioses en Lilita Senur causó que Tare y su familia se trasladaran a Harran, una ciudad en Mesopotamia noroccidental que sirvió de conexión con las tierras y la gente de Anatolia, los hititas. Evidentemente, los poderes que se podían sentir en Harran, donde un templo dedicado a Nannar-Sin casi duplicaba el de Ur, sería un lugar más apropiado para los nipurianos descendiente de un linaje real sacerdotal en los turbulentos tiempos que se avecinan. En Ur, Shulgi, hijo de Urnamo casado con una sacerdotisa en un matrimonio arreglado por Nannar-Sin, ascendió al trono. A la vez buscó el apoyo de Ninurta, para construirle un santuario en Nippur. El movimiento tuvo un punto de vista práctico, en las provincias occidentales que se hacían cada vez más inquietas, a pesar de un viaje de paz emprendido por Shulgi, hizo arreglos para obtener una legión extranjera de las tropas de Elan, un dominio de Ninurta en las montañas al sureste de Sumer. Usándolos para lanzar expediciones militares contra las ciudades pecadoras, él mismo buscó consuelo en la vida lujosa y haciendo el amor, convirtiéndose en un amado de Inanna y realizando banquetes y orgías en Erech, en el templo de Anu. Aunque las expediciones militares trajeron, por primera vez, tropas elamitas a las puertas de la península del Sinaí, y su puerto espacial, no lograron sofocar la rebelión provocada por Nabu y Marduk. En el año 47 de su reinado, en el 2049 a.C., Shulgi recurrió a una desesperada operación militar. Ordenó la construcción de un muro defensivo a lo largo de la frontera occidental de Sumer. Para los dioses enlilitas era equivalente a un abandono de las tierras cruciales, donde estaba el lugar del aterrizaje y el centro de control de la misión. Entonces, y debido a que no realizó las órdenes las divinas, Enlil decretó la muerte de Shulgi, la muerte del pecador, al año siguiente. La retirada de las tierras del oeste y la muerte de Shulgi desencadenó dos movidas. Aprendemos de esto gracias a un texto biográfico en el que Marduk explica sus movimientos y motivos. Fue entonces que decidió regresar a la cercanía de Mesopotamia, llegando a las tierras de los hititas. Con eso, también se decidió que Abram debería hacer un movimiento. En el año 48 del reinado de Shulgi, Abram creció en Harán desde un joven novio a un líder de 65 años de edad, poseyendo conocimientos variados, y militarmente entrenado y ayudado por sus huéspedes hititas. Y Jehová dijo a Abram: vete de tu tierra y sal de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y Abram partió tal como se lo había dicho Jehová.
El destino, como deja claro, el capítulo 12 del Génesis, fue la vital tierra de Canaán. Abraham debía proceder tan pronto como sea posible y estacionarse él y su élite de caballería en el Negev, en la frontera de Canaán y el Sinaí. Su misión, como tenemos totalmente detallados en las guerras de dioses y hombres, era para proteger las aproximaciones en la entrada al puerto espacial. Llegó allí bordeando las ciudades pecadoras de los cananeos. Pronto después de eso se fue a Egipto, obtuvo más tropas y camellos para una caballería, del último faraón de la dinastía de Menfis. De regreso en Negev, estaba listo para cumplir su misión de custodiar el espacio puerto. El conflicto anticipado llegó a un punto en el 7º año del reinado del sucesor de Shulgi, Amar-Sin, que significa, visto por Sin. Fue, incluso en términos modernos, una guerra verdaderamente internacional en la que una alianza de 4 reyes del Oriente, que partieron desde Mesopotamia, atacaron una alianza de 5 reyes de Canaán. Liderando el ataque, según el registro bíblico en el capítulo 14 del Génesis, estaba Amrafel, rey de Sinar, Sumer en el Génesis, y, durante mucho tiempo, se creía que él era el rey babilónico Hammurabi. De hecho, como nuestros propios estudios han demostrado, era el sumerio Amar-Sin, y la historia de los conflictos internacionales se ha registrado también en textos mesopotámicos, como la tablilla de la colección Espartoli en el Museo Británico, cuya confirmación del relato bíblico fue señalado primero por Teófilo Pinches en 1897. Junto con fragmentos complementarios, la colección de tablillas mesopotámicas tratando con esos eventos ha llegado a ser conocido como el texto de Kodorlamor. Marchando bajo el estandarte de Sin, y de acuerdo a las visiones dadas por Inanna Ishtar, el ejército aliado, probablemente la fuerza militar más grande de los hombres nunca antes visto hasta entonces, derrotó a las tierras occidentales uno tras otro. Recuperando para sí todas las tierras entre el Éufrates y el río Jordán, circundaron el Mar Muerto y fijó como su próximo objetivo el puerto espacial en la península del Sinaí. Pero allí Abraham, llevando a cabo su misión, se interpuso en su camino. Entonces regresaron hacia el norte, listo para atacar a las ciudades malas de los cananeos. En lugar de esperar en sus ciudades amuralladas el ataque, la alianza canánea marchó hacia adelante y se unió a la batalla con los invasores en el valle de Sidim. Los registros, tanto bíblicos como mesopotámicos, sugieren un resultado indeciso. Las ciudades malas no fueron borradas, sin embargo la lucha y la muerte resultante de 2 reyes, los de Sodoma y Gomorra, y como resultado del vandalismo y saqueo, y los prisioneros se llevaron lejos de allí. Entre los prisioneros de Sodoma estaba el sobrino de Abraham, Lot. Y cuando Abraham escuchó eso, su caballería persiguió a los invasores, alcanzándolos cerca de Damasco, ahora la capital de Siria. Lot, junto con otros prisioneros y los tesoros robados, fueron retomados y los trajeron de regreso a Canaán. Mientras los reyes cananeos salieron a saludarlos a ellos, y a Abraham, le ofrecieron que se quedara con lo habían saqueado, como recompensa. Pero se negó a tomar alguna parte de lo que habían saqueado las tropas invasoras, ni siquiera un cordón. Había actuado ni de enemistad para la alianza de Mesopotamia, ni en apoyo a los reyes cananeos, explicó. Era solo para Yahvé, el Dios más alto, poseedor del cielo y la tierra, que he levantado mi mano, afirmó. La campaña militar sin éxito había deprimido y confundido a Amar-Sin. Según nuestros cálculos, alrededor del año subsiguiente, 2040 a.C., dejó Ur y la adoración a Nannar-Sin, y se convirtió en sacerdote en Eridu, centro de culto. Enki, en menos de un año él estaba muerto, presumiblemente por la picada de un escorpión. El año 2040 a.C. fue aún más memorable en Egipto. Allí, Mentuhotep II, líder de los príncipes de Tebas, derrotó a los faraones del norte y extendió su reinado y la adoración de Amon-Ra en Egipto, hasta el límite del Sinaí. La victoria marcó el comienzo al que los estudiosos llaman el reino intermedio de la 11ª y 12ª dinastías, que duró aproximadamente hasta el 1790 a.C. Mientras que toda la fuerza y la importancia de la edad del carnero entró en juego en Egipto durante el nuevo reino más adelante, la victoria tebana de 2040 a.C. marcó el final de la era del toro en los dominios africanos.
Sí, desde una perspectiva histórica, la llegada de la era del carnero parece haber sido inevitable, entonces por lo tanto deben también haber aparecido los principales protagonistas y antagonistas de ese momento muy difícil. En Canaán, Abram se retiró a un bastión en las montañas cerca de Hebrón. En Sumer, el nuevo rey, Shusin, un hermano de Amarsin, fortaleció las murallas defensivas en el oeste, buscó una alianza con los nipuritas, que habían asentado con Tare en Harán, y que habían construido 2 barcos grandes, posiblemente como medida de precaución, como que si tuviera en mente un escape, al equivalente de una noche de febrero de 2031 a.C., un eclipse lunar mayor ocurrió en Sumer. Fue tomada como una mala señal del eclipse que se acercaba por el mismo dios de la luna. La primera víctima, sin embargo, fue Shusin. Al año siguiente ya no era más un rey. Como la palabra de la profecía celestial, el eclipse de la luna, extendido por todo el cercano Oriente Antiguo, los mensajes exigidos de lealtad de virreyes y gobernadores de las provincias, primero en el oeste y luego en el oriente, cesaron. Dentro del año del reinado del próximo, y último, rey de Ur, y Bisin, invasores desde el oeste, organizados por Nabu y alentados por Marduk, estaban chocando con mercenarios elamitas en las puertas de Mesopotamia. En el 2026 a.C. la recopilación de recaudación aduanera, en tablillas de arcilla, de Rehem, un lugar de comercio muy importante en Sumer durante su tercer período, cesó abruptamente, lo que indica que el comercio exterior había llegado a un punto muerto. Sumer se convirtió en un país bajo asedio, reduciendo su territorio, su gente escondida detrás de muros protectores. En lo que antes era la canasta alimenticia del mundo antiguo, los suministros se hicieron cortos y los precios de los elementos esenciales como cebada, aceite, lana, se multiplicaba cada mes. A diferencia de cualquier otro momento en la larga historia de Sumer y de Mesopotamia, las señales se hicieron poco frecuentes. A juzgar por el registro de la conducta humana, se puede ver en una reacción conocida a la del miedo y a lo desconocido e incluso a una búsqueda de tranquilidad o la dirección de un mayor poder o inteligencia. Pero en aquel tiempo hubo una causa real para la observación de los cielos y para las señales, la llegada celestial del carnero se estaba volviendo cada vez más evidente. Como atestiguan los textos que han sobrevivido de la época, el curso de los acontecimientos sobre qué pasará en la Tierra, estaba estrechamente ligado a fenómenos celestes, y cada lado a la creciente confrontación, observaba constantemente a los cielos para las señales celestiales. Debido a que los grandes Anunnaki estaban asociados con contrapartes celestiales, tanto con las constelaciones zodiacales y los 12 miembros del sistema solar, así como con los meses, los movimientos y las posiciones de los cuerpos celestes asociados con los principales protagonistas eran especialmente significativas. La luna era la contraparte del gran dios Nannar-Sin de Ur, el sol era la contraparte del hijo de Nannar-Sin, Utu-Shamash, Venus era el planeta de la hija de Nannar-Sin, Inanna-Ishtar, y los planetas Saturno y Marte eran la contraparte de Ninurta y Nergal, fueron especialmente vistos y observados en Ur y Nippur. Además de todas aquellas asociaciones, también las diversas tierras del imperio sumerio estaban condenadas a una específica constelación zodiacal. Sumer, Akkad y Elam estaban bajo el signo y la protección de Tauro, las tierras de los occidentales, bajo el signo de Aries. Por lo tanto, las conjunciones planetarias y zodiacales, a veces juntados con la aparición, brillante, cuernos, etc., de la luna, el sol y los planetas puede significar buenas o malas señales. Un texto señalado por estudiosos como Profecía Texto B, conocidas de copias después del registro original sumerio que se hizo en Nippur, ilustra cómo tales visiones, señales o signos celestiales fueron interpretados como las profecías sobre los próximos. A pesar de estar rotas y dañadas, el impacto del texto de la tablilla conserva sus predicciones de los fatídicos eventos venideros. Si Marte es muy rojo, brillante, Enlil hablará con el gran amo. La tierra Sumer será saqueada, la tierra de Akkad será, en todo el país. La hija bloqueará su puerta a su madre, amigo matará al amigo, si Saturno es, Enlil hablará con el gran amo.
La confusión hará, los problemas harán, que un hombre traicione a otro hombre, una mujer traicionará a otra mujer, un hijo del rey será, los templos se derrumbarán, una severa hambruna ocurrirá. Algunas de esas profecías o señales directamente se relacionan con las posiciones planetarias de la constelación del Carnero. Si el Carnero por Júpiter entra cuando Venus entre en la Luna, la mirada llegará a su final. Aflicciones, problemas, confusión y cosas malas se producirán en las tierras. La gente venderá a sus hijos por dinero. El rey de Elam estará rodeado en su palacio. La destrucción de Elam y sus gentes. Si el Carnero tiene una alineación con el planeta, cuando Venus y los planetas se puedan ver, se rebelará contra el rey, se apoderará del trono, toda la tierra se reducirá con su mandato. En el lado opuesto, también se observaban los cielos por señales, visiones, señales o signos. Un tal texto, hecho por el trabajo de muchos estudiosos con tablillas recolectadas, sobre todo en el Museo Británico, es un asombroso registro autobiográfico por Marduk de su exilio, agonizantemente en la espera de una visión, señal o signos celestiales, y el último movimiento para hacerse cargo del señorío que él creía que era suyo. Escrito como una memoria por un envejecido Marduk, él revela en su memoria escrita los secretos para la posteridad. Grandes dioses, aprendan mis secretos, como yo coloco mi cinturón en mi cintura, recuerden mis memorias. Yo soy el divino Marduk, un gran dios. Yo fui separado por mis pecados, a las montañas me he ido. En muchas tierras he sido un vagabundo, desde donde nace el sol hasta donde se oculta he ido. Después de haber deambulado por mucho tiempo, de un extremo de la tierra hasta el otro, él recibió una señal. Fui a la tierra de Ati por la señal. En la tierra de Ati pedí un oráculo sobre mi trono y mi señorío. En su seno pedí, ¿hasta cuándo? 24 años en medio de él he anidado. Varios textos astronómicos de los años, que marcaron la transición de Tauro hacia Aries, ofrecen una pista sobre las señales en las que Marduk estaba especialmente interesado. En esos textos, así como en los que los estudiosos denominan textos mitológicos, se sugiere fuertemente la asociación de Marduk con Júpiter. Sabemos que después de que Marduk tuviera éxito en sus ambiciones y que en Babilonia se estableció como la deidad suprema, tales textos como la epopeya de la creación fueron reescritas allí con el fin de asociar a Marduk con Nibiru, el planeta natal de los Anunnaki. Pero antes de eso Júpiter, según todos los indicios, era el cuerpo celeste de Marduk en su sobrenombre de Hijo del Sol. Y una sugerencia hecha hace más un siglo y medio, de que Júpiter podría haber servido en Babilonia como un dispositivo paralelo a lo que Sirius había servido en Egipto, como el sincronizador del ciclo del calendario, es absolutamente adecuado aquí. Nos referimos a una serie de charlas y lecturas entregadas en el Instituto Real de Gran Bretaña, a la Sociedad de Anticuarios en 1822 por un anticuario llamado John Landseer, en el cual, a pesar de los escasos datos arqueológicos entonces disponibles, mostró un sorprendente conocimiento de la antigüedad. Mucho antes que otros, y como resultado del soporte de puntos de vista sin aceptar, afirmó que los caldeos habían conocido el fenómeno de milenios de precesión antes que los griegos, llamando a esos primeros tiempos una era, cuando la astronomía era la religión y viceversa. Aseveró que el calendario fue relacionado con la casa grande zodiacal de Toro, y que la transición hacia Aries se asoció con una unión desconcertante del Sol y Júpiter en el signo de Aries, en el comienzo del gran ciclo de revoluciones celestiales intrincadas. Él creyó que los mitos griegos y las leyendas conectando a Zeus Júpiter con la memoria del carnero y su cuero de carnero de oro reflejaban esa transición hacia Aries, y calculó que tal unión que había ocurrido con Júpiter y el Sol en el límite entre Tauro y Aries había ocurrido en el año 2142 a.C. La noción de que Júpiter en unión con el Sol podría haber servido como el anunciante, el mensajero de la era de Aries, fue también una suposición de las tablillas astronómicas babilónicas, en una serie de documentos titulados Éufrates Investigaciones Estelares, por Robert Brown, en las actas de la Sociedad de Arqueología Bíblica, Londres, en 1893.
centrándose en particular en dos tablillas astronómicas, catalogadas en el Museo Británico con los números K2, 3, 1, 0 y la otra como K2, 8, 9, 4. Robert Brown llegó a la conclusión de que trataban de las posiciones de las estrellas, constelaciones y planetas, tal como se vio en Babilonia a medianoche en la fecha equivalente al 10 de julio de 2000. Al parecer mencionando a Nabu, en referencia a su proclamación del planeta del príncipe de la Tierra, presumiblemente Júpiter, que aparecen en una instancia ocular que tuvo lugar en el signo de Aries. Los textos fueron traducidos por Robert Brown en un mapa estelar que mostraba a Júpiter en una unión cercana con la estrella más brillante, Lulim, conocida por su nombre árabe, Amal, de Aries, y justo al lado del punto del equinoccio de primavera, cuando la ruta zodiacal y la ruta planetaria, el ecuador celestial y la eclíptica, cruzan, haciéndole frente con las transiciones de una era a la otra, como se registra en las tablillas mesopotámicas. Varios asiriólogos, como se llamaban en ese momento, por ejemplo Franz Xavier Kugler, en su libro titulado En la órbita de Babel, han señalado que mientras que la transición de Géminis a Tauro era determinable con precisión relativa, la de Tauro a Aries, que era menos determinable. Franz Xavier Kugler cree que el equinoccio de primavera, el año nuevo de señalización, todavía estaba en Tauro en el 2300 a.C. y señaló que los babilonios habían asumido la Seitalter, la nueva era zodiacal que había entrado en vigor en el 2151 a.C. Probablemente no es coincidencia de que la misma fecha marcó una importante innovación en prácticas egipcias de representar el cielo. Según la obra maestra sobre el tema de la astronomía egipcia antigua, los textos astronómicos egipcios, escritos por Otto Eduard Neugebauer y Richard Anthony Parker, imágenes celestiales incluyendo los 36 decanos, comenzaron a ser pintados en las tapas de los ataúdes cerca del año 2150 a.C. coincidiendo con el caótico primer periodo intermedio, en el comienzo cuando los tebanos empezaron a empujar hacia el norte para reemplazar a Memphis y Heliópolis, y el tiempo cuando Marduk-Ra leía las visiones o señales a su favor. Las tapas de los ataúdes, mientras pasaba el tiempo de la era del carnero, ya no era cuestionada, claramente representa la nueva era celestial, como muestra la ilustración de una tumba cerca de Tebas. El carnero de 4 puntas domina las 4 esquinas del cielo, y la tierra también. El toro del cielo aparece atravesado con una lanza o una barra. Y las 12 constelaciones zodiacales, en su diseño sumerio, el orden y símbolos están colocados de modo que la constelación de Aries esté precisamente en el oriente, es decir, en donde el sol aparece en el día del equinoccio. Si la determinación o la señal que desencadenaría para Marduk-Ra fuese la unión de Júpiter y el Sol en la casa mayor de Aries, y si ocurrió en el 2142 a.C. como John Landseer sugirió, entonces está anunciando más o menos que coincide con el cálculo aritméticamente calculado, hace un tiempo en 2160 años, del cambio zodiacal. Sin embargo, eso significaría que la afirmación de que había llegado el turno de Aries y se haya adelantado por cerca de un siglo y medio en la observación del cambio del equinoccio de primavera a Aries en el año 2000 a.C., tal como atestiguan las dos tablillas. Esa discrepancia podría explicar, al menos en parte, el desacuerdo en aquel momento con respecto a lo que las señales celestes u observaciones estaban verdaderamente señalando. Tal como el texto autobiográfico de Marduk admite, incluso la señal que significó para él el momento de poner fin a sus andanzas y llegar a la tierra de Ati, la tierra de los hititas en Asia Menor, ocurrió 24 años antes de su próximo movimiento. Pero otras señales celestiales estaban también siendo vigiladas estrechamente por el lado elilita. Y aunque el carnero no tenía todavía totalmente dominado el día de Año Nuevo en el equinoccio de primavera, en la época de Ibisin, el último rey de Ur, los sacerdotes del oráculo interpretaron las señales como visiones del desastroso final. En el cuarto año del reinado de Ibisin, 2026 a.C., los sacerdotes del oráculo le dijeron según las señales, por segunda vez, el que llama a sí mismo supremo, como uno cuyo pecho ha sido proclamado, vendrá desde el oeste. Con estas predicciones, ciudades sumerías, en el quinto año de reinado de Ibisin, cesaron la entrega de los animales para sacrificios tradicionales para el templo de Nanar-Sin-Enur.
Ese mismo año las señales de los sacerdotes profetizaban que cuando llegue el sexto año, los habitantes de Ur estarán atrapados. En el siguiente, sexto año, las visiones o señales de la destrucción y la ruina se volvieron más urgentes y Mesopotamia, el corazón de Sumeria-Akkad, fue invadido. Las inscripciones registran que en el sexto año los hostiles occidentales habían entrado en la llanura, habían entrado en el interior del país, tomando una por una todas las grandes fortalezas. En el 24º año de su estancia en la tierra de los hititas, Marduk recibió otra señal. Mis días del exilio se han completado, se cumplieron mis años de exilio, él escribió en sus memorias. Con nostalgia a mi ciudad Babilonia me puse en marcha, a mi templo Esagila que es como una montaña, la reconstruiré, mi eterna morada restableceré. La tablilla parcialmente dañada luego describe la ruta de Marduk de Anatolia hacia Babilonia. Las ciudades mencionadas indican que primero fue al sur, a Hama, el bíblico Hamat, luego cruzó el Éufrates en Mari. Él había regresado, como habían predicho las señales, desde el oeste. El año era 2024 a.C. En sus memorias autobiográficas Marduk describió cómo esperaba su regreso a Babilonia para ser un triunfador, abrir una era de bienestar y prosperidad para su pueblo. Él ve con anticipación el establecimiento de una nueva dinastía real y él ve como primera tarea del nuevo rey, la reconstrucción del Esagil, el templo Sigurat de Babilonia, de acuerdo con un nuevo plan de cielo y tierra, uno de acuerdo con la nueva era del carnero. Elevé mis pies hacia Babilonia, a través de las tierras fui a mi ciudad. Para ser un rey en Babilonia y ser el más importante, en su centro levante mi templo como una montaña hacia el cielo. El Esagil que es como montaña él la reconstruirá, los planos de los cielos y de la tierra para la montaña Esagil él hará, su altura él alterará, su plataforma él elevará, su cabeza él mejorará. En mi ciudad Babilonia la abundancia haré habitar. En mi mano agarraré firme, a mi ciudad y a mi templo Esagil por toda la eternidad entraré. Sin duda consciente de la manera en que el Sigurat de Ninurta en Lagash había sido decorado y embellecido, Marduk visualizó su nuevo templo, el Esagil, casa cuya cabeza es más alta, decorada con brillantes y preciosos metales. Con el metal fundido se cubrirá, se recubrieran sus pasos con el metal elaborado, sus lados con trajes de metal estarán cubiertos. Y cuando todo estuviese completo, reflexionó Marduk, astrónomos sacerdotes deberán ascender a las etapas del Sigurat y observar los cielos, confirmando su supremacía legítima. Al que conoce las señales, pondré en servicio, luego deberá ascender a lo más alto. De izquierda a derecha, en lados opuestos, ellos estarán separados. El rey entonces se acercará. La estrella legítima para el Esagil sobre la tierra se observará. Cuando finalmente se construyó el Esagil, fue construido según los planos muy detallados y precisos. Su orientación, altura y diversas etapas fueron tales que su cabeza apuntaba directamente a la estrella Iku, la principal estrella de la constelación de Aries. Pero la ambiciosa visión de Marduk no debía cumplirse en ese justo momento. En el mismo año que empezó su marcha a Babilonia, a la cabeza de una multitud de partidarios occidentales organizados por Nabu, una catástrofe mayor cayó sobre el antiguo cercano oriente, una calamidad de la cual ni la humanidad ni la propia tierra había experimentado. Esperaba que una vez que las señales fuesen claras, tanto dioses y hombres debieran hacer caso de su llamado a aceptar su supremacía sin mayor resistencia. Llamé a los dioses, todos ellos, prestar atención a mí, Marduk escribió en sus memorias. Llamé a las personas a lo largo de mi marcha, traigan su tributo a Babilonia. En cambio, se encontró con una política de tierra arrasada. Los dioses a cargo de los granos y el ganado se habían ido, al cielo subieron, y el dios encargado de la cerveza enfermó el corazón de la tierra. El avance se volvió violento y sangriento. El hermano consume a su hermano, los amigos se mataron mutuamente con la espada, los cadáveres de las personas bloqueaban las puertas. La tierra fue devastada, los animales salvajes devoraban a las personas, jaurías de perros mordían a la gente hasta la muerte. A medida que los seguidores de Marduk continuaron su avance, los templos y santuarios de otros dioses comenzaron a ser profanados. El sacrilegio más grande fue la profanación del templo de Enlil en Nippur, hasta entonces el centro religioso venerado por todas las tierras y todos los pueblos.
Cuando Enlil escuchó que ni siquiera el Santo de los Santos se salvó de ser perdonado, que en el lugar santísimo el velo fue arrancado, corrió hacia Mesopotamia. Él partió con una brillantez como la de un rayo, cuando descendió de los cielos. Delante de él iban unos dioses vestidos con brillantez. Viendo lo que había sucedido, Enlil, el mal contra Babilonia hizo que se planificara. Él ordenó que Nabú fuese agarrado y llevado ante el consejo de los dioses, y a Ninurta junto con Nergal se le dieron una asignación a cada uno. Pero encontraron que Nabú había escapado de su templo en Borsipa, en la frontera del Éufrates, y que se escondía entre sus seguidores en Canaán y las islas del Mediterráneo. Reunidos en consejo, debatieron los líderes Anunnaki qué hacer, discutieron las alternativas un día y una noche, sin cesar. Solo Enki habló en defensa de su hijo. Ahora que el príncipe Marduk ha sido elevado, ahora que el pueblo por segunda vez ha elevado su imagen, ¿por qué continúa su oposición? Él le reclamó a Nergal por oponerse a su hermano. Pero Nergal, de pie delante de él, día y noche sin cesar, argumentó que las señales celestes pudieron ser malinterpretados. Que Shamash, el dios del sol, vea las señales e informar a la gente, dijo. Deje que Nanarsin, el dios de la luna, que mire su señal y que la imparta a la tierra. Refiriéndose a una constelación de estrellas cuya identidad está siendo debatida, Nergal dijo que entre las estrellas del cielo los rayos de la estrella del zorro llegaban hasta él. Estaba viendo otras señales, estrellas del cielo que llevan una espada deslumbrante, cometas rayando los cielos. Nergal quería saber qué significaban estas nuevas visiones o señales. Mientras los intercambios entre Enki y Nergal eran más severos, Nergal se retiró enfadado, diciendo que era necesario activar eso que cubre como un manto de radiación y que hace que la gente malvada perezca. No había manera de bloquear la ascensión de Marduk y Nabú excepto con el uso de las 7 armas terroríficas, el cual solo él sabía dónde estaban escondidas en África. Eran las armas que a las tierras podrían hacer un montón de polvo, a las ciudades puede sacudir, a los mares puede agitar, lo que abunda en ellas puede desaparecer y puede hacer que la gente se desintegre, convertir sus almas en vapor. La descripción de las armas y las consecuencias de su uso, claramente las identifican como armas nucleares. Fue Inanna quien había señalado que el tiempo se estaba acabando. Hasta que no se cumpla el tiempo, la hora no será tarde. Inanna les dijo a los dioses que discutían. Todos, presten atención, y les aconsejo a que continuaran sus deliberaciones en privado, para que el plan de ataque no sea revelado a Marduk, presumiblemente por Enki. Cubre tus labios, ella le dijo a Enlil y a los demás, vamos a una habitación privada. En la privacidad del templo de Meslam, Ninurta habló. El tiempo ha transcurrido, ha pasado la hora, dijo. Abre paso y déjame tomar el camino. La suerte estaba echada. De las distintas fuentes existentes que describen la fatal cadena de acontecimientos, la principal y la más intacta es la epopeya de Erra. La epopeya de Erra describe en detalle las discusiones, los argumentos a favor y en contra, los miedos para el futuro si Marduk y sus seguidores debiesen controlar el puerto espacial y sus instalaciones auxiliares. Detalles son añadidos por los textos de Codorlamor e inscripciones en varias tablillas, como las de las ediciones de textos cuneiformes de Oxford. Todos ellos describen la marcha siniestra y fatídica de su culminación, de los cuales podemos leer en Génesis, capítulos 18 y 19, la destrucción violenta de Sodoma y Gomorra y de las ciudades malvadas de la llanura, y de todos los habitantes de las ciudades, y de todo lo que creció en el suelo. La destrucción violenta y lo de borrar de la faz de la tierra a las ciudades malas era solo una distracción. El principal objetivo de la destrucción violenta fue el puerto espacial en la península del Sinaí. Lo que fue levantado hacia Anu para lanzar, los textos mesopotámicos relatan. Ninurta y Nergal causaron que todo se marchite. Su cara hicieron desaparecer, el lugar hicieron que quedara desolado. Era el año 2024 a.C. Las pruebas de esto son el inmenso hueco en el centro del Sinaí y el resultado de la cordillera, el gran terreno plano a sus alrededores cubierto de piedras negras, rastros de radiación al sur del Mar Muerto, y la nueva expansión y la forma del Mar Muerto, todavía están allí, 4000 años después. Los efectos secundarios no eran menos profundos y duraderos.
Las explosiones nucleares y sus destellos brillantes e impactos estremecedores no fueron vistos ni sentidos lejos en Mesopotamia. Pero como resultado, el intento de salvar a Sumer, sus dioses y su cultura de hecho condujo a un triste final para Sumer y su civilización. El amargo final de Sumer y sus grandes centros urbanos se describe en numerosos textos de lamentación, largos poemas que lamentan la desaparición de Ur, Nippur, Uruk, Eridu y otras famosas, y ciudades menos famosas. Típico de las calamidades que cayeron sobre la tierra una vez orgullosa y próspera, son los listados en la lamentación sobre la destrucción de Ur, un largo poema de unos 440 versos de los cuales mencionaremos solo algunos. La ciudad se hizo en ruinas, la gente gime, su gente, en pedazos, llenan sus barrancos, en sus nobles puertas, donde estaban acostumbrados a pasear, cadáveres yacían, donde las festividades de la tierra se llevaban a cabo, la gente yacía en montones, los jóvenes estaban en los brazos de sus madres, como peces sacados de las aguas, el consejo de la tierra fue disipado. En los almacenes que abundaban en la tierra, se encendieron fuegos, el buey en su establo no ha sido atendido, se ha ido su pastor, las ovejas de su rebaño no han sido atendidas, se ha ido su pastorcillo, en los ríos de la ciudad se ha reunido el polvo, en casas de zorros se han convertido, en los campos de la ciudad no hay ningún grano, se acabó el terreno, los palmerales y viñedos, con miel y vino abundan, ahora producen espinas, metales preciosos y piedras, lapislázuli, han sido dispersados, el templo de Ur ha sido entregado al viento, la canción se ha convertido en llanto. Ur ha sido entregado a las lágrimas. Por mucho tiempo los estudiosos han sostenido la opinión de que los siguientes textos de lamentación tratan la destrucción de las ciudades de Sumer por separado, por invasores desde el oeste, el este y el norte. Pero en nuestro libro titulado Las guerras de los dioses y los hombres hemos sugerido que no fue así, y que las lamentaciones se refieren a una sola calamidad en todo el país, una catástrofe inusual y un desastre repentino contra la cual no hay protección, no hay defensa, esconderse no era posible. Este punto de vista, de una sola calamidad repentina y abrumadora, ahora es cada vez más aceptada por los estudiosos. Aún no se ha aceptado esta evidencia que hemos presentado, de que la calamidad estaba vinculada a la destrucción violenta de las ciudades malas y el puerto espacial en el oeste. Fue el desarrollo inesperado de un vacío atmosférico, creando un inmenso remolino y una tormenta que llevó la nube radioactiva hacia el este, hacia Sumer. Los distintos textos disponibles y no solo los textos de lamentación, hablan claramente de la calamidad como una tormenta imparable, un viento maligno y lo identifican claramente como resultado de un día inolvidable, cuando una explosión nuclear se había creado cerca de la costa mediterránea. En ese día, cuando fue aplastado el cielo y la tierra fue golpeada, su rostro arrasado por el torbellino. Cuando los cielos fueron oscurecidos y cubiertos con una sombra. En ese día fue creada una gran tormenta del cielo, una tormenta aniquiladora de tierras, un viento maligno, como una corriente con fuerza violenta, una tormenta luchando unida por un calor abrasador. Por día despojó a la tierra del sol brillante, por la noche las estrellas no brillaban, la gente, aterrorizada, casi no podía respirar. El viento maligno apretó contra ellos, no les concedía otro día, bocas estaban empapadas en sangre, cabezas revolcando en sangre, la cara se hizo pálida por el viento maligno. Después de que la nube mortal se había movido, después de que la tormenta fue llevada de la ciudad, esa ciudad fue convertida en desolación. Causó que las ciudades fuesen desalojadas. Causó que las casas quedaran desalojadas, causó que los estantes quedaran desalojados, los establos quedaran vacíos, a los ríos de Sumer hizo fluir con agua que es amarga. En sus pastos crecen plantas marchitas. Fue una tormenta portadora de muerte, que incluso puso en peligro a los dioses. Las listas de lamentaciones más o menos, todas las grandes ciudades sumerias donde sus dioses habían abandonado sus moradas, templos y santuarios, en la mayoría de los casos para no volver jamás. Algunos escaparon de la nube de la muerte que se acercaba a toda prisa, volando como un pájaro. Inanna se apresuró a zarpar a un refugio seguro, luego se quejó de que tenía que dejar atrás sus joyas y otras pertenencias. La historia, sin embargo, no era la misma en todas partes.
En Ur, Nannar-Sin y Ningal se negaron a abandonar a sus seguidores y apeló a el gran Enlil a hacer todo lo posible para evitar el desastre, pero Enlil respondió que el destino de Ur no puede modificarse. La pareja divina pasó una noche de pesadilla en Ur. De esa noche en Puran huyeron, se ocultaron bajo tierra, como las termitas. Pero en la mañana Ningal se dio cuenta de que Nannar-Sin había sido afectado y a toda prisa se puso una prenda y partió de la amada Ur, con su esposo herido. En Lagash, Ninurta estaba a una distancia muy lejos, Bau había permanecido en el Girsu sola, la diosa no tenía el valor de salir. Insistentemente prolongando la salida, lloró amargamente por su santo templo, por su ciudad. La demora casi le costó la vida. Ese día, la tormenta se encontró con ella, con la señora. De hecho, algunos estudiosos consideran el verso subsiguiente en la lamentación, para indicar que Bau en realidad había perdido su vida. Bau, como si fuera un mortal, la tormenta la había alcanzado. Moviéndose agitadamente hacia afuera en una amplia franja sobre lo que solía ser Sumeria-Kad, el viento maligno llegó, y tocó a Eridu, la ciudad de Enki, en el sur. Enki, sabemos por los textos que Enki se alejó de la trayectoria del viento, pero se mantuvo lo suficientemente cerca para poder volver a la ciudad después de que el viento maligno había pasado. Encontró una ciudad cubierta por el silencio, sus residentes apilados en montones. Pero aquí y allá hubo sobrevivientes, y Enki los llevó hacia el sur, hacia el desierto. Era una tierra hostil, inhabitable. Pero usando su vasta sabiduría científica, Enki, al igual que Jehová medio milenio más tarde en el desierto del Sinaí, logró milagrosamente proporcionar agua y alimentos para aquellos que habían sido desplazados de Eridu. Como destino tendría, Babilonia, se asentó en el extremo norte de la orilla del viento maligno. Babilonia fue la menos afectada de todas las ciudades mesopotámicas. Alertados y aconsejado por su padre, Marduk instó a la gente de la ciudad para salir y correr hacia el norte. Y, con palabras que recuerdan a los consejos de los ángeles para Lot y su familia, cuando se les dijo que dejaran Sodoma antes de su violenta destrucción, Marduk dijo a su gente a que no volver, ni a mirar hacia atrás. Si el escape no fuese posible, se les dijo que, métete en una cámara por debajo de la tierra, hacia la oscuridad. Una vez que hubiera pasado el viento maligno, a ellos no se les permitió consumir algunos de los alimentos o bebidas en la ciudad, porque quizá ellos habían sido tocados por el fantasma. Cuando el aire venenoso finalmente se disipó, todo el sur de Mesopotamia estaba devastada. La tormenta aplastó a la tierra, todo lo aniquiló, nadie camina en las carreteras, nadie busca los caminos. En las orillas del Tigris y el Éufrates, solamente las plantas enfermas crecen, en los huertos y jardines no hay nuevo crecimiento, rápidamente se marchitan, en el llano con escasa vegetación, es escaso el ganado grande y pequeño, los corrales de ovejas han sido entregados al viento. La vida comenzó a agitarse nuevamente solamente 7 años después. Respaldados por tropas elamitas y gutis leales a Ninurta, una apariencia de la sociedad organizada volvió a Sumer bajo gobernantes sentados en antiguos centros provinciales, Isin y Larsa. Fue después de 70 años que el templo en Nippur fue restaurado, el mismo tiempo más tarde se aplicó a la restauración del templo de Jerusalén. Pero los dioses que determinan los destinos, Anu y Enlil, no vieron algún motivo para resucitar el pasado. Tal como Enlil le había dicho a Nannar-Sin, el cual le había rogado a favor de Ur, a Ur se le concedió la realeza, no se le concedió un reinado eterno. Marduk había ganado. Dentro de unas décadas, su visión de un rey de Babilonia que se sujete su mano, de reconstruir la ciudad, de elevar alto su sigurates ágil, se había hecho realidad. Tras un comienzo vacilante, la primera dinastía de Babilonia logró el poder previsto y el aseguramiento expresado por Hammurabi, noble Anu, señor de los dioses que del cielo a la tierra vino, y Enlil, señor del cielo y la tierra quienes determinan el destino de la tierra. Determinaron para Marduk, el primogénito de Enki, las funciones de Enlil sobre toda la humanidad. Lo hicieron grande entre los dioses que miran y observan. Llamaron a Babilonia para que su nombre sea exaltado, lo hicieron supremo en el mundo, y establecieron para Marduk, en su seno, un reinado eterno.
En Egipto, el cual no fue afectado por la nube nuclear, la transición a la era del carnero comenzó después de la victoria tebana y la entronización de las dinastías del Reino Medio. Cuando las celebraciones de fin de año, coincidiendo con el levantamiento del Nilo, se ajustaron a la nueva era, los himnos de Amón-Ra se alabaron así: oh brillante, que brilla en las aguas de la inundación. El que levantó su cabeza y levanta su frente. Él, el del carnero, el más grande de las criaturas celestiales. Bajo el nuevo reino, las avenidas del templo fueron alineadas con las estatuas en la memoria de la era del carnero. Y en el gran templo de Amón-Ra, en Karnak, en una posición de observación secreta que se tenía que abrir en el día del solsticio de invierno, para dejar entrar los rayos del sol a través de la ruta de acceso hacia el Santo de los Santos, fueron inscritas las siguientes instrucciones para el sacerdote astrónomo. Uno va hacia el pasillo llamado el horizonte del cielo. Uno sube al lugar solitario de la majestuosa alma, la sala alta, para ver el carnero que navega a través de los cielos. En Mesopotamia, lenta pero seguramente, la ascendencia de la era del carnero fue reconocido por los cambios en el calendario y en las listas de los astros celestes. Dichas listas, que solían comenzar con Tauro, ahora comenzaban con Aries. Y para Nisan, el mes del equinoccio de primavera y el año nuevo, el zodíaco de Aries en vez de Tauro fue después escrito. Un ejemplo es el astrolabio babilónico, tomador de estrellas, que hemos discutido anteriormente en relación con el origen de la división en 36 segmentos. Este registra claramente la estrella, Iku, como el cuerpo celeste definitivo durante el primer mes Nisan. Iku era el alfa o la estrella guía de la constelación del carnero. Todavía es conocido por su nombre árabe Amal, el cual significa el macho carnero. La nueva era había llegado a los cielos y a la tierra. Dominó los siguientes 2 milenios y la astronomía que los caldeos habían transmitido a los griegos. Cuando, en los últimos años del 400 a.C., Alejandro Magno llegó a creer que era su derecho de tener a la inmortalidad, al igual que Gilgamesh 2500 años antes, pues Alejandro Magno supo que su verdadero padre era el dios egipcio Amón, fue al lugar del oráculo de Dios en el desierto occidental de Egipto en busca de la confirmación. Después de haberla recibido, acuñó monedas de plata con su imagen adornada con los cuernos de carnero. Unos siglos más tarde la memoria del carnero se desvaneció y fue reemplazada por el signo de los peces, Piscis. Pero eso, como dice el refrán, ya es historia.